Muy bien, familia. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza de Torah. El conocimiento es muy importante y es muy importante, de hecho es crucial y más importante ponerlo por obra. ¿Ok? Vamos a ver la última enseñanza de la secuencia que llevamos los días martes antes lunes. Vamos en el libro de Bemidbar, que en español sería, bueno, no español, sino que en español le pusieron números, ¿sí? Números sería la última enseñanza que corresponde a la parashá de Shelach Lecha, ¿ok? Que es envía por ti, te conviene enviar por ti. Y hemos aprendido cosas muy, muy padres en este tiempo. Y vamos a iniciar, vamos a orar a invocar las bendiciones de la Torá para obtener la porción, ¿ok? Y decimos, bendigan al Eterno quien es bendito. Bendigan al Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén. Muy bien, vamos a mandarles un saludo a todos nuestros amigos, simpatizantes, a nuestras ovejitas que se encuentran en el Estado de México, en Zumpango, en Capulúa, en Texcoco, allá cerca de la Ciudad de México, en Colombia y en todos los países que nos ven. Les enviamos un shalom y les decimos shalom. Bendiciones a todos y bienvenidos también a los copiones. Es muy importante también saludarles, que no se sientan. Y vamos a empezar esta enseñanza y quiero pedirte que pongas mucha atención porque es una enseñanza muy interesante porque se abordan tres temas. El error de la enseñanza en la congregación, el error que puede cometer la persona por una mala enseñanza a nivel individual y a la vez damos una pequeña pincelada al tema de los tzitziot, es decir, los flequillos, ¿sí?, que traemos por ahí en el talit. Esos. Vamos a empezar a ver qué, por qué y para qué, y a su vez el impacto que pueda tener en la vida de la persona una espiritualidad, ya sea correcta o incorrecta. La espiritualidad incorrecta se deriva de dos aspectos. El primero de ellos, una mala enseñanza, cuando es el Dios correcto, el altar correcto, pero cuando la enseñanza es mala, la espiritualidad de la persona no le va a permitir trascender, ¿ok? El otro aspecto es cuando las personas lamentablemente tienen otra doctrina, otro altar, otra deidad, y lamentablemente se corrompe también la espiritualidad de la persona. Entonces entramos a un tema muy sensible, porque no solamente es de hoy, del presente, sino que viene de mucho, muy atrás, el vino mixteado, ¿sí? El vino mezclado, el pan corrompido, el aceite rancio con el que embriagan a las personas, les dan de comer un pan que no es el correcto, o en todo caso, acuérdense que lo que dijo Mashiach, un poquito de hametz leuda toda la masa. Entonces necesitamos una enseñanza que no sea corrompida, que no esté mezclada, que no esté sujeta a interpretaciones varias conforme al criterio de las personas que están encargadas de enseñar. Es muy delicado estar al frente de una enseñanza espiritual, porque si bien de alguna manera pareciera atractivo,
el hecho de tener la atención de la gente, que las personas nos den el voto de confianza de que lo que están oyendo es correcto. Bueno, es muy delicado que estamos hablando, lo que estamos diciendo, porque de cada palabra que como maestro estamos lanzando, nuestro patrón nos va a pedir cuentas. Entonces esto último, no hay mucha conciencia al respecto. Entonces al día de hoy, vamos a decir así, la iglesia en general y en concreto la iglesia cristiana, sea cual sea su denominación, tienen muchos caminos, ¿sí? Y curiosamente, al ser hijas de Lutero, pues están conectadas con Roma. Lamentablemente, ya lo hemos hablado, ese tema, como hay gente linda, hay gente buena, hay gente que ha fructificado, hay gente que quiere hacer las cosas bien, y eso es lo que el Eterno toma en cuenta, el corazón, la disposición. Sin embargo, a mí me queda muy claro que cuando aman al Eterno, desde la banca donde se encuentren, desde la filiación religiosa y desde la, digamos, pues sí, la filiación en la que se encuentren, hasta ahí les llega la luz del Eterno, y el Eterno les da bendición, les da luz. Incluso el hecho de la iglesia popular, que es la iglesia más numerosa en el mundo, a pesar de sus fallos y de todo lo que tienen, hay gente que tiene fe, y hay gente que es buena, y hay gente que fructifica. ¿Por qué ocurre eso? Si hay idolatría, si se hincan ante imágenes, le rezan a imágenes, le rezan a nombre de personas que ya murieron, y cosas de ese tipo. A pesar de todo ello, el Eterno, en su amor, en su paciencia, toma en cuenta la fe de la persona. Entonces, Hashem no va a traicionar sus propias leyes espirituales. Entonces, la emuná es una sustancia espiritual que se activa cuando la persona, aunque la persona cree en la piedra, si la persona cree en el Dios águila, en el Dios sopilote, si la persona tiene fe en ello, la persona puede lograr grandes cosas, ¿sí? ¿Pero por qué? Pero no es que el sopilote le hizo el milagro, o el San Judas, o San Cipriano, no. Es Dios dando respuesta, Hashem es dando respuesta a la fe de la persona, que esté mal dirigida, que esté mal encauzada, que esté mal enfocada, que esté mal enseñada, mal influenciada, es otra historia, ¿sí? Entonces, los múltiples caminos que se han desarrollado para hacer que la persona tenga una espiritualidad a su medida, han provocado las distintas facciones religiosas que hay al día de hoy. Y tenemos cristianos evangélicos, cristianos mormones, bueno, no son cristianos, pero dentro de todas las afiliaciones que hay, pues cada quien tiene su interpretación misma de la palabra, tiene su concepción distinta de acerca de quién es Yeshua. Para unos Yeshua es Dios mismo, para otros Yeshua es el arcángel Miguel, para otros Yeshua no es hijo de Dios, es simplemente un profeta más. Y bueno, todas esas ideas son respetables y hay que respetarles, pero andan muy fuera de la doctrina y de la enseñanza correcta que debe de ser. Ahora, antes lo decía de una manera muy punzante, pero ya uno también madura, ¿no? Y les hacía la pregunta en el pasado, ¿cuántas versiones de la Biblia hay? ¿Sí? Está la Reina Valera 1960, Reina Valera 1500 no sé qué, Reina Valera 1975, y luego está la versión King James, y luego está la israelita nazarena, está la Kadosh, está un montón, las que ustedes en la Biblia de estudio Pearson, y luego está Webster y bla 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 bla. Es que hay versiones múltiples.
¿Cuántas versiones de la Torah hay? Una. No hay más. Entonces, todo lo que es unidad, todo lo que es uno, viene de arriba. Cuando ya hay alternativas, hay corrupción, hay sesgo, hay error, y las personas tienen una espiritualidad corrompida y no pueden lograr la plenitud de la palabra en sus vidas. ¿Y eso quién creen que hizo eso? El enemigo. ¿Sí? Como hay un punto en la historia de la iglesia en el que pues se empezaron a celebrar los concilios y no había ni un judío ahí, puros griegos, y luego cambiaron el Shabbat, y luego sacaron los nombres sagrados, y luego quitaron las fiestas, y luego empezaron a traducir las escrituras, traicionaron el espíritu de la Torah, sancionaron la Torah, anularon la Torah, ¿sí? Y malinterpretaron las escrituras, descontextualizaron, aborrecieron y sacaron la historia misma como un testigo fiel de lo que debe de ser acerca de las escrituras. Hay otro pueblo, hay un espíritu, ya lo hablamos, un espíritu usurpador dentro de las iglesias. La iglesia se volvió, en lugar de una iglesia sabia, una iglesia emocional, prácticas espirituales mundanas metidas dentro del púlpito, doctrinas académicas envueltas y encapsuladas de espiritualidad dentro de las congregaciones cristianas, ¿sí? Y tantas cosas corrompidas como incluso hasta la alabanza misma, que se pueden hacer muchas observaciones acerca de la alabanza, no es el caso, pero que también está siendo corrompida la alabanza. Pero es importante decir que a pesar de todos estos, toda esta corrupción dentro de la iglesia, el Eterno se ha manifestado por amor a su pueblo, por amor a sí mismo y a su palabra, y para respetar las leyes espirituales que Él mismo estableció. Él le da seguimiento a la fe de toda persona. La fe es universal. La fe es, ¿cómo les diré? Es impersonal. El detalle es cómo la dirigimos, cómo la usamos, a quién la dirigimos. Así que la espiritualidad correcta, y créanme que no es imposición, pero sí es muy importante entender qué es la unidad. Porque todo lo que es unidad es el Eterno, tiene que ver con Él directamente. Entonces así es como empezamos a discriminar doctrinas, empezamos a discriminar ideas y propuestas de creencias que se han filtrado y que no tienen absolutamente nada que ver con la verdad misma. Entonces incluso los evangelios, las 4 cartas biográficas que escribió, Marcos, Lucas, Juan y Mateo, las 4 cartas biográficas sobre Mashiach, ¿no se imaginan ustedes cómo las integraron dentro de la escritura? ¿Sí? Los libros que hay, los textos que utilizan los institutos bíblicos, hablan de que, en la antigüedad se escribieron esas cartas, pero hubo réplicas de cartas y que escogieron las más completas. Había otras que no eran tan completas, las descartaron. Entonces lo que se tiene hoy ahí como los 4 evangelios y eventualmente el Nuevo Testamento, como son Apocalipsis, Santiago, Primera de Juan, Segunda de Juan, Primera de Pedro, Segunda de Pedro y las cartas del Rab Shaulo, toda esa compresión de cartas, ellos le llaman el Nuevo Testamento y lo convirtieron en un canon, pero la realidad es que los criterios para escoger cuáles cartas eran las adecuadas al margen de cuáles estaban completas, no recuerdo ahorita el nombre del monje, pero pusieron los rollos sobre una mesa
Es historia lo que les estoy contando, es historia, ¿sí? No es teología, es historia. Y vino un pajarito, una paloma, la pusieron ahí más bien, y donde la paloma se posara, ese era el rollo que iban a incluir dentro de lo que se ha llamado el Nuevo Testamento. Es absurdo, pero así lo hicieron. Bueno, ahora, ¿quién escribió las cartas biográficas? Sí, bueno, Mateo, Lucas, Juan, ok, está bien. Sin embargo, nos encontramos cuando hacemos estudio serio de la historia y damos seguimiento a esas cartas, nos vamos a encontrar con que hay versículos que ellos no escribieron, pero los agregaron para justificar doctrinas que no son las correctas. Pero eso, insisto, te lo repito, es rastreable porque es historia y porque hay documentos fidedignos que nos pueden llevar a una impresionante descubrimiento de decir, pero qué fraude tengo en mis manos. ¿Sí me explico? Pero eso lo hizo el demonio utilizando personas. De ahí hay muchas verdades, pero están mezcladas con agregados. Le metieron de más, ¿sí? Bueno, en otros lados hay malas traducciones, pero también hay malas interpretaciones a la hora de enseñar. Entonces, el Nuevo Testamento, como le llaman ellos, porque no hay ni Viejo ni Nuevo Testamento, eso se lo inventó Roma. Yo tengo desconfianza de lo que está ahí porque está manoseado por el hombre. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué si enseño de Mateo, de Lucas y de Juan? ¿Por qué? Porque lo filtro con la Torah. Y yo encuentro ahí que lo que Mashiach dijo es congruente con lo que dice la Torah. Entonces yo tengo que tener un criterio para evaluar lo que está ahí porque fue manoseado. ¿Sí me explico? Entonces, por eso yo miro hay que mirar con desconfianza lo que está manoseado. En cambio, si me voy a la Torah es el filtro que me va a permitir a mí discriminar, aceptar o rechazar una enseñanza. ¿Por qué? Porque la Torah no está manoseada, ¿sí? Y la Torah, curiosamente, ha permanecido inamovible desde que la recibió Moshe al día de hoy, y hay de aquel que le agregue o le quite. Entonces, el celo por conservar la Torah intacta ha sido a tal grado, a grado sumo, que Israel se tardó en difundirla, porque en ese celo de cuidar que la Torah no fuera corrompida, Baruch Hashem, pues no quisieron enseñarla al mundo. Cuando el Eterno en Levíticos estableció que éramos la nación luz para el mundo, ¿ok? Viene Mashiach, y Mashiach lo que hace es reposicionar la enseñanza de la Torah dentro de las sinagogas y anunciaba las buenas nuevas. Como la Torah no era disponible a la mayoría de las personas porque había mucha pobreza, y a las sinagogas y a las casas de estudios solo accedía quienes tenían dinero para pagar, el rabí venía y enseñaba gratis en las playas, en las barcas, en las plazas y donde le daban chance en las sinagogas. Y él les enseñaba Torah y las enseñaba, dice la Escritura, como alguien que tenía autoridad. O sea, sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él es el Verbo encarnado. ¿Pero el Verbo de quién? Del Eterno. Él es la palabra de Elohim forrada de carne. Y él enseñó la Torah y obviamente vino a completar la pieza que hacía falta para alcanzar el perdón, la reconexión con el Eterno y la proyección hacia la vida eterna. Él es la promesa mayor de la Torah. Y nuestros maestros enseñan que el propósito de la Torah es llegar al Mashiach. Y resulta que Mashiach llegó
Y Mashiach nos remite a los mandamientos. Entonces es una relación circular muy cerrada. Y quiero leerles solamente para sellar esta parte de la enseñanza, algo muy importante que yo creo que los maestros de los institutos teológicos, las facultades de teología y pues los pastores que hay por ahí en el mundo, tomar muy en serio la idea de restaurar la palabra del Eterno y enseñarle a la gente la verdad. Porque les están ocultando la verdad y les están metiendo Navidad, les están metiendo el día de San Valentín, les están metiendo el pozole y tantas cosas que distraen a la gente. Y en lugar de enseñarles la Torah, los traen en otras cosas, los traen en emocionalismo, los traen perdiendo el tiempo, los traen en congresos, los traen en no sé qué tantas cosas y no les enseñan. Cuando hablan de discipulado, están hablando de reclutar gente para hacer más grande a la iglesia. Y es bueno tener una iglesia grande, pero no es el objetivo. El objetivo es salvar vidas, es darle a la gente los elementos intelectuales de sabiduría y herramientas para que corrijan su vida, para que sepan cómo hacer arrepentimiento y caminar bien delante del Eterno. Entonces, se requiere gente reformadora, se requiere gente que hable la verdad y que continúen con la aparente reforma que Martín Lutero inició, porque en realidad no reformó nada. Realmente hicieron un trabajo de división para controlar mejor. Es decir, cuando Roma sabía que no podía sostener su imperio militar, lo convirtió en un imperio religioso. Cuando se vio tan valiente el imperio religioso, ¿qué es lo que vino? Una separación, una fractura aparente controlada por Roma mismo. Lutero, para todos aquellos que aman a Lutero, a Calvin, Lutero al morir, ahí está su biografía oficial, hay varios escritores de su biografía, que él al final de sus días mandó a pedir los santos óleos. ¿Sí saben lo que son los santos óleos? Y él es el padre de la Reforma. ¿Cómo es posible que haya mandado a pedir el último sacramento? Entonces, ahí nos están mandando señales muy interesantes. Entonces, ¿quién fue realmente Lutero? ¿Qué fue lo que realmente hizo Lutero? Y otro dato más, fue masón. ¡Wow! Bueno, entonces de ahí viene la iglesia evangélica, ¿sí? Y la iglesia evangélica tiene la Biblia que Roma le ha dado. Y la doctrina que tiene la iglesia evangélica es la doctrina que Roma desarrolló para los hermanos separados, porque las doctrinas de la iglesia separada, muchas de ellas no están en la iglesia católica, apostólica y romana. Pero los ejes centrales de la doctrina católica los tiene la iglesia evangélica. No han salido de Roma. Entonces, eso es lo que se está enseñando, un catolicismo de muy bajo perfil dentro de las iglesias evangélicas. Entonces, por eso los pastores, los apóstoles y los profetas que se llaman a sí mismos así, cuando les hablas de la Torah la rechazan inmediatamente. ¿Por qué? Porque el que estudia Torah abre los ojos. El que estudia Torah se empieza a dar cuenta de estas cosas que te estoy contando. Y el que estudia Torah empieza a filtrar con la Torah misma lo que el pastor está diciendo. Y cuando empieza a haber diferencias, oiga, pastor, oiga, apóstol de Dios, fíjese que dice el Viejo Testamento, dice Leví, no, eso no lo estudies, eso ya pasó. ¿Sí? Eso ya no es para nosotros, estamos bajo la gracia. Y yo pregunto, ¿quién tuvo la autoridad para anular la Torah?
¿quién la anuló? ¿Quién dijo que la Torá ya no es? Roma. Así es. Porque conviene tener súbditos ignorantes, con una espiritualidad que permita a la persona mantenerla dominada, controlada, para lo que requiera el Señor gobierno. La iglesia primitiva, ¿saben dónde estuvo su fallo? Se politizó. Se hizo una iglesia de Estado. Después de las persecuciones, de los golpes, de los maltratos, de los asesinatos, pues viene un rey, Constantino, se hace amigo de ellos, se vuelve iglesia de Estado, él se vuelve cristiano, cosa que no fue así, y sincretizó a la iglesia primitiva con lo que fue el gobierno de él. Tremendo. Entonces se politizó la iglesia, empezaron a coquetear con el poder. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia evangélica hoy? ¿Qué es lo que ha hecho? Coquetea con el gobernador, coquetea con el presidente de la república, le sacan para construir el techo, le sacan para traer sillas, invitan a los diputados, a los senadores, al presidente de la república a compartir en el púlpito su vida y su experiencia. Se están politizando. ¿Por qué? Porque les gusta el poder, les gusta lo gratis, les gusta el dominio. Entonces, es lo que está pasando ahorita con la iglesia y no se está formando a la gente. De ahí que nosotros tenemos el fuerte compromiso de enseñarles la Torá, interpretarla correctamente, porque la Torá nomás tiene una manera de interpretarse y no hay vuelta de hoja. ¿Que hay que estudiar mucho para ello? Sí, porque es palabra que edifica y que construye. Entonces, déjenme leerles esto, por favor, que es muy importante, que insisto, tanto ustedes como la iglesia en general debería de tomar muy en cuenta. Vamos a ver. Lo vamos a encontrar en 2 versículos, en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esta es una profecía que ya pasó, ¿ok? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Escuchen bien. Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Esa es la iglesia primitiva. Ya no existe esa iglesia hoy. ¿Sí? Y en Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los Kadoshim, de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. ¿Dónde están contenidos los mandamientos de Elohim? En la Torá, en ninguna otra parte. Y la única palabra de todo el libro que le llaman Biblia, la única palabra que se puede decir que es palabra de Dios es la Torá. No hay más, porque curiosamente salió de su boca en el monte Sinai. Y le escucharon 600,000 testigos. O sea, no vino Moshe y dijo: el Señor me dijo. El Señor habló y el Señor me dijo, aquí están los 10 mandamientos. No. Ahora, ¿se limita a los 10 mandamientos la Torá? No. La Torá te enseña 613 mandamientos y todos están vigentes al día de hoy. Unos visiblemente, otros no, otros a nivel místico, pero tenemos que hacer algo para activar esa mitzvah. ¿Sí? Entonces, lo demás no es palabra de Dios. Lo demás fue escrito por eruditos, por sabios, por sadiquim, por justos, inspirados por Dios. Pero la mente cristiana establece o cree o siente que las cartas de Pablo son palabra de Dios, cuando son cartas que él dirigió a otras personas, a grupos de personas, y lo toman como un canon. Lo que Pedro escribió fue inspirado por el Espíritu de Elohim, sí,
pero no es palabra de Dios, son cartas, son escritos de hombres, ¿sí? Al igual que las de Pablo, entonces las de Juan. Entonces es muy importante tener muy claro qué es palabra de Dios y que son cartas que fueron inspiradas y que en ellas estaban contenidas enseñanzas, sugerencias, recomendaciones para crecer espiritualmente. Y cuando le decimos esto a un pastor evangélico, se le eriza la piel, se enoja, se emberrincha, porque no quieren la verdad y mucho menos la van a enseñar. Y tienen a la gente bloqueada, ignorante, con una espiritualidad minusválida, desequilibrada, y una iglesia rampantemente ignorante y carnal. Esa es la realidad. Por eso cuando alguien por ahí tiene una lucecita y le dice, oiga pastor, ¿cómo ve? Fíjese que está el judío ahí en Ciudad Victoria y recomienda leer la Torah. No, ni la leas, no, está loco, no le hagan caso. ¿Por qué? Porque vas a abrir los ojos, porque ya abriste los ojos y te vas a dar cuenta de todo el error que hay. ¿Por qué? Porque tienes filtros, porque tienes criterios perfectos para discernir y para poder tú determinar si lo que te está enseñando ese pastor está bien o está mal. ¿Acorde a quién? ¿A un criterio que está sujeto a interpretación múltiple? No, acorde a la Torah. Pues bien, con esta introducción amplia vamos a entrar a esta rica enseñanza, porque primero te hice este paréntesis para que veas el por qué al día de hoy la espiritualidad que hay es deficiente y se requiere reparar, se requiere arreglar. Bamidbar 15, 17 al 21, y dice así: el Eterno habló a Moshe para decir, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entren a la tierra donde yo los llevo. A ver, perdón, disculpen. 15:22. Habla a los hijos de Israel y diles, si ustedes yerran y no cumplen todos estos mitzvot que el Eterno habló a Moshe, todo lo que el Eterno a ustedes por medio de Moshe, desde el día que el Eterno lo ordenó en adelante, a través de sus generaciones, entonces, si de los ojos de la asamblea fue hecho por error, toda la asamblea deberá hacer teshuvah y hacer ofrenda y sacrificar. ¿Qué está diciendo el Señor? A ver, si ustedes yerran y no cumplen por error de los ojos, ¿a qué se refiere esto? Porque aprendieron mal, porque escucharon mal, o porque tuvieron un maestro que no estudió lo suficiente y enseñó mal, y por lo tanto la asamblea recibió una información que no le sirve para nada. Y aquella instrucción que lleva elementos muy específicos de acción, que la persona los lleva a cabo y se equivoca, entonces dice el Eterno, hay un error de enseñanza y tiene que ser reparado. Por eso cuando yo me siento aquí, la palabra que les voy a aventar va bien pulidita, bien arregladita, y me esfuerzo mucho para dárselas a entender. Y pregunto a cada rato, ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Le entendieron? ¿Dudas y preguntas? Nadie pregunta. Entonces quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. O dices tú, bueno, mejor yo estudio y ya le entro yo solito, ¿verdad? Puede ser también. Pero es muy importante la responsabilidad que hay a la hora de enseñar. Miren, la Torah tiene 7 ciclos de estudio. Cada versículo, cada parte de la Torah son 7 ciclos. Y ahí está contenida la explicación más profunda
más profunda que existe y que el Eterno permitió que el hombre tuviera acceso. Es decir, la Torá enseñada así es palabra revelada que le permite al hombre tener una espiritualidad perfecta. Y lo mismo que se enseña aquí, se enseña en las otras sinagogas de todo el mundo. Por eso tenemos la unicidad del estudio y la enseñanza de la Torah, que no se despega de los criterios que el Eterno le dio a Moshe para que él enseñara la Torah. Y eso es la parte celosa de Israel a la hora de enseñar la Torah. Y le pensó mucho para divulgar la fe, para divulgar la Torah. Al día de hoy ya está Israel enseñando. Pero si nos remontamos a los días en el que, ¿quién fue? Alejandro Magno le pidió al consejo de los 70 sabios judíos que tradujeran la Torah, bueno, más bien dicho, toda la Tanaj, es decir, todo lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, la tradujeran al griego. Esa es la Biblia Septuaginta. Bueno, esa traducción, antes de hacerla, los sabios lloraron, los sabios se quejaron ante Hashem y le dijeron: Hashem, ¿cómo vamos a traducir de nuestro idioma al griego? Consideraban ellos una traición hacer la traducción, pero so pena de muerte y por la presión del emperador tuvieron que hacerlo. Y es así como se tiene la versión, la Septuaginta, ¿sí? Sin embargo, el estudio de la Torah bajo un idioma distinto al hebreo nos va a meter en muchos problemas, porque nos vamos a quedar incompletos. Hay información contenida en hebreo que no existe en español, ¿sí? El ejemplo más claro se los he dado. Bereshit bara Elohim be'eretz ve'hashamayim. En el principio del crear de Elohim los cielos y la tierra. Esa es una traducción literal, pero hay una traducción paralela que dice: el Eterno creó el tiempo, el espacio y la materia. También podemos traducirlo así. ¿Por qué? Bereshit, en el principio, ahí es creado el tiempo. Del crear de Elohim, los cielos, espacio, y la tierra, materia, física pura. Y así como eso, hay mucho más en ese solo verso. Entonces por ahí la renegada de los sabios que dijeron: pero es que ¿cómo vamos a traducir al griego? Y las traducciones ocultan cosas que para la mente de ellos en su momento no era prudente que Occidente conociera y supiera acerca de Elohim, y esconden el nombre sagrado y no lo dan a conocer. Entonces le ponen ellos ahí Hashem o Elohim, pero cuando leemos nosotros en la Torah no vamos a encontrarlo más que como Elohim, para traducirlo como Dios, o en su defecto Yehovah, o Yod-Hei Vav-Hei, o la Hei con Yod. O sea, todo eso tiene una razón de ser. Escondieron el nombre sagrado de Occidente para que no lo anduvieran pronunciando nada más porque sí. Imagínense los griegos acostumbrados, los romanos acostumbrados a los bacanales, a la mundaneidad, al mugrero, y luego en un domingo de santidad voy a pronunciar el nombre de Yahweh. No vamos a ser nosotros cómplices de semejantes cosas. Entonces, así como eso, hay tantas traducciones que se han hecho al día de hoy, despegadas totalmente de la realidad. Entonces, cuando una persona tiene la buena intención de aprender, el Eterno les manda rápido el maestro, ¿sí? Y cuando hay una verdadera compromiso, un verdadero compromiso con Hashem, el Espíritu le revela lo que el Eterno le dio a Moshe en aquel entonces, y Moshe lo dio por herencia a Israel. Entonces, lo que el Espíritu de Elohim diga jamás va a contradecir la Torah, jamás. Incluso si tú lees cualquier palabra, cualquier enseñanza que Mashiach dio,
jamás contradice la Torá. Él jamás quebrantó la Torá, al contrario, la enseñó para que la gente de su generación no la quebrantara. Esto es impresionante porque, pues la gente, es más, hasta él dijo algo bien importante: no crean que he venido a anular la Torá, sino a cumplirla. Es decir, que ni les pase por la mente que yo vine a anular la Torá. Está escrito ahí, el problema es cómo lo leemos y quién lo está enseñando y bajo qué circunstancias. Porque de ahí sale de que, no, pues es que él quebrantó el Shabbat. No es cierto, él no quebrantó el Shabbat, ni tampoco sus discípulos lo quebrantaron. Pero son las malas enseñanzas que llevan a la congregación, que llevan a la iglesia a creer en cosas equivocadas y basan su vida espiritual y su práctica espiritual en un sesgo en la práctica tan tremendo que eventualmente el mundo les gana. ¿Por qué? Porque están recibiendo un vino mezclado, están recibiendo un pan leudado que no les sirve de mucho para autocorregirse, que no les da la verdadera luz de la enseñanza, y por lo tanto, ¿qué va a hacer de sus vidas si realmente quieren corregir? Porque hay creyentes carnales que no quieren nada con la espiritualidad. Bueno, eso no hay problema, pero el que sí quiere. Y si le preguntan al pastor, son misterios de Dios. No lo sabemos. Ora y ayuna a ver qué te revela el Señor. Y luego ahí viene el histérico: el Señor me reveló ya el versículo. Así me llegó una vez una hermana de otra iglesia muy grande, que llegó porque sabía que estudiábamos Torah y bueno, Hashem nos da la unción de guerra espiritual. Llega y dice: oiga pastor, fíjese que en mi iglesia al pastor no le gusta la guerra espiritual. Pero bueno, yo asumí ahí el liderazgo y hacemos guerra espiritual ahí en medio de la alabanza y tumbamos gente y liberamos y todo. Ay, qué bueno, está muy bien. Qué bueno, hermana, sígale. Bueno, pero dice ella: oiga, pero el pastor a nosotros nos dijo cuando iniciamos el ministerio de guerra espiritual que él no estaba de acuerdo y por tanto no nos iba a dar la cobertura. Entonces venimos para ver si usted nos da la cobertura. Y espérame, pero no soy tu pastor. Y si el pastor de ustedes no cree o no le gusta la guerra espiritual, ¿qué andan haciendo ustedes ahí? Fíjense el error congregacional tan grande y el desorden que hay ahí y el peligro en el que se encuentran ese grupo de damitas. Andan todas endemoniadas porque andan haciendo cosas que ni ellas mismas entienden, que no tienen el respaldo de su pastor, porque el pastor no le gusta, no cree, no le agrada, pero para mantenerlas adentro, para mantenerlas ocupadas, les dice: sí, háganlo. Error congregacional, pero también se lleva al error individual. Bamidbar 15:27. Y si una persona peca por error, por mala enseñanza, por descuido, deberá igual hacer teshuva y ofrecer holocausto al Creador. Ahora escuchen bien, Bamidbar 15:29. Para el nativo entre los hijos de Israel y el prosélito que habita entre ellos. ¿Quién es el prosélito? El extranjero, el converso, que no es de etnia judía, pero que dijo: amo a Israel, me injerto en Israel, quiero ser Israel, y por lo tanto se queda en Israel. Bueno, a esas personas se les dicen conversos sinceros o prosélitos. ¿Ok? Prosélitos. Escuchen lo que dice 15:29. Para el nativo entre los hijos de Israel, es decir, el judío nato, y el prosélito, es decir, todo el que venga a injertarse al olivo, que habite entre ellos, una sola enseñanza, un solo criterio, un solo canon habrá para ustedes,
para el que actúe por error. O sea, tiene que corregirse el error doctrinal, la enseñanza espiritual. Si estoy viendo que ese hermano, ¿sí?, anda buscando caerse en la alabanza, pues yo tengo que jalarle y decirle: mira mi hermano, mira mi hermana, aquí no tumbamos gente, ¿sí? Aquí el que se cae es porque se tropezó o porque realmente el espíritu hizo que colapsara, pero aquí no tumbamos a nadie, ¿sí? O es histérico y colapsó, autocolapsó. Ya saben lo que es la histeria, ¿no? Ya lo explicamos, no es necesario entrar ahí, ¿sí? El que hace así, un ritmo aquí y luego otro ritmo acá, ese es el histérico. Empieza así y empieza y pasa azota. Y está el hermano atrás de ella para bajarla. Es histeria colectiva, eso es histeria. Esa persona que hace eso está 100% consciente en todo momento, pero como ve que la cuata de ella sí fue tocada por el espíritu, ella también se va a caer. Y ya que se caen ahí, y ya que están tirados, no hayan qué hacer para levantarse, porque les da pena estar ahí tirados fingiendo. Y se sienten mal. Pero tienen que sentir el toque del ungido para sentirse bien. Eso es carnalidad, es enseñanza equivocada. Por eso aquí nos está diciendo la Torá que hay que jalarlos y darles la enseñanza, una sola enseñanza. ¿Por qué? Porque trae otra enseñanza, trae mañas de otro lado, ¿sí? Trae hametz, trae otra doctrina que no viene de arriba, que no es del Eterno. Está como la doctrina esa del rapto, que dicen que se los va a venir un platillo volador y se los va a llevar, y los van a sacar y no van a pasar por la tribulación. ¿Sí? Ahí viene el rapto. ¿Cuál rapto? No va a haber rapto. Eso no es una doctrina toral. Mashiach nunca dijo eso. Y los versículos que aluden a eso, si nos vamos al griego, al original, nada que ver. ¿Quién desarrolló esa doctrina? Un masón. Y ni siquiera está en la escritura, sino que está como nota al pie de una Biblia de estudio. Por eso es necesario que los pastores modernos se pongan a estudiar en serio y tomen en serio el hecho de estar al frente de un grupo de personas que creen que van a ser raptadas por un platillo volador. Otra doctrina, es que ya va a venir, ya está encima, ya vienen, ya estamos en los últimos tiempos. No es cierto, mentiras. No estamos en los últimos días, no es cierto. ¿Por qué? Porque las señales de los últimos días aún no están. Hay guerras, hay peste, hay enfermedad, hay muertes masivas por todos lados. Siempre ha habido, desde el Génesis hasta hoy. Pero ¿cuáles son las señales que me indican a mí que el verano ya viene? ¿Cuáles son las señales que me indican a mí que ya viene el Mashiach? Hay que exponerse a estudiar, no les voy a dar el trabajo gratis, o que vengan aquí con nosotros, ¿sí? Entonces son doctrinas, son ideas que han sido mezcladas con la palabra y le hacen creer a la gente que ya estamos en los últimos tiempos, que ya viene el Mashiach y que en cualquier momento el rapto ya va a estar. Perdón, pero hay mucho trabajo que hacer aún como para estar sentado brazos cruzados esperando a ser sacado de aquí. Eso no va a ocurrir. El Mashiach nos advirtió que si no es en esta generación realmente eso, pero a los que les toque van a ser perseguidos y van a ser asesinados por el nombre de nuestro Salvador. Ahí está escrito, él mismo lo dijo. Y cuando los llamen y los jalen a concilio, no se preocupen por qué dirán. Yo les diré, yo les enseñaré lo que tienen que decir, y los perseguirán por mi causa, y los matarán por mi causa. O sea, él no dijo, no se preocupen, miren, cuando empiece todo el apocalipsis, yo voy a venir por ustedes y los voy a sacar. Ustedes eso no es verdad. Es una mentira de hombres, es una doctrina de hombres que tiene a la gente engañada.
Por eso cuando empezamos a hablar con la verdad, a muchas personas se ofenden, se enojan, se inquietan, pero los que son listos dicen, a ver, voy a escuchar lo que tiene que decir ese hombre y después me voy a ir a estudiar yo, y van a encontrar en la historia, no en la teología, en la historia, esto que yo les estoy diciendo. Y van a decir, caray, no me van a raptar, ¿y ahora cómo le hago? Pues ponte a estudiar Torah para que arregles tu vida, hombre. Dale un aplauso al Creador. Pero la persona que actúe con mano alzada, es decir, que actúe erróneamente, premeditada, es decir, me equivoco porque quiero, peco porque quiero, ¿sí me explico? Ya sea nativo o prosélito, el Eterno, al Eterno, Él ultraja. A ver, aquel pecador alevoso, el que peca alevosamente, el que planifica, el que lo hace consciente y dice, voy a pecar, sé que está mal, pero lo voy a hacer. A ese tipo de personas se refiere, sea nativo o prosélito. Quien hace esto, dice la Torah, al Eterno Él ultraja. ¿Qué es ultrajar? Ofender. Ofender a la persona. Esa alma será cortada del interior de su pueblo, es decir, fuera de Israel. Pues la palabra del Eterno ha despreciado y ha violado el mandamiento. Ciertamente será cortada esa alma, pues su iniquidad está con ella. A ver, será cortada del medio de su pueblo. ¿Por qué? Cuando decimos será cortada, la Torah se refiere a que la persona será expulsada de Israel. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué es tan radical? Si bien estamos hablando de pecados que no son de muerte, que no son de caret, ¿okay? Pecados varios, pero que no, la sentencia no es la muerte. Bueno, para esas personas, sean nativos o sean prosélitos, para el que sea pecador alevoso, tiene que ser expulsado y jamás volverá a ser parte o miembro de la asamblea. ¿Por qué creen ustedes? Porque despreció el mandamiento. ¿Qué es lo que nos da identidad? ¿Esto? No, cualquiera puede traer una. ¿Esto quiere decir algo? ¿Qué quiere decir esto? A ver, varones, ¿qué quiere decir esto? Esto, acuérdense, cuando oramos, ¿se acuerdan qué decimos? Nosotros, bendito seas Dios nuestro soberano del universo, que has coronado a tu pueblo con esplendor. Esto es una corona. Esto dice que yo tengo mandamientos, ¿sí? Esto dice que yo soy miembro de una nación que ha sido constituida ministros y sacerdotes. Entonces los ministros varones usamos esto, ¿sí? Y usamos talí, o sea, esta es nuestra corona. Las de ustedes, ¿cuál es? El kisui rosh. Por eso traen su cabellito cubierto a la hora de sus servicios. Nosotros los varones traemos esto, ¿ok? ¿Y qué es esto? Esto es una señal visible, que yo entiendo que ahí arriba hay alguien que me está viendo. Entonces, esto para mí es una señal de que tengo que andar derechito y con cuidado. ¿Por qué? Porque soy miembro de una nación especial, no de cualquier nación. Y tal nación tiene un código de ética y de moral único al de las demás naciones. Entonces, si yo me comporto, es decir, si yo rechazo el mandamiento, ya no me estoy comportando como un miembro de esa nación, sino como un ajeno, un extranjero. En hebreo es como un goy, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, no comeremos puerco. Ok. Es que eso es para los judíos.
Bueno, está bien, tú no tienes mandamientos, es asunto tuyo, pero yo sí tengo mandamientos y yo no como porky, ni hot dogs callejeros porque meten gol. Y es un suplicio ir al súper porque encuentras ahí salchichas tal, de pavo. Y luego abajo te ponen, puede contener, en letras chiquitas, donde dice contenido, puede contener puerco, puede contener leche. No inventen. Antes no traían esa leyenda, ahora sí. Entonces en la torre, no, pues hay que buscar. Sí. Salchicha Frankfurt, pavo y abajo letras chiquititas, puerco. En la torre. Bueno, si yo soy observador y muy cuidadoso, me estoy comportando conforme a la mitzvah. Entonces, soy congruente con esa cultura del cielo que fue revelada y por lo tanto soy miembro de la asamblea. Pero si me pongo kippah y uso mi talit y hago mis plegarias y me pongo unas empacadas de carnitas y unos tacotes de cachete, oye, ese no tiene mandamientos, ese es un pecador alevoso, está afectando su cuerpo, está afectando su mishkan físico, biológico. Él no se está comportando como nosotros, nos está quemando con las demás naciones. De día trae kippah, pero de noche come puerco. Entonces, ¿qué es lo que dice la Torah? A ellos, sácalos. ¿Cómo ven? ¿Por qué? Porque esa persona no tiene identidad de pueblo. Esa persona no tiene dignidad que da la Torah. Y bueno, lamentablemente es la verdad. Pregúntale a cualquier evangélico cuál es tu identidad. No te va a poder responder. El más docto te va a decir, soy hijo de Dios. Pero, ¿cuál es la identidad? En cambio, acuérdate que todo es uno. Hay una sola identidad para quien es hijo de Elohim. Para el pueblo de Israel, para el Israel étnico, para Israel es natural. Pero para el prosélito, para el que es injertado por medio del Mashiach, viene a Israel y adquiere una identidad única. No tiene una identidad separada. Pero ¿cuál es nuestra identidad? Shema Israel. No hay otra identidad. Ahora, pregúntale a un cristiano, oye, ¿cuál es tu identidad como creyente? Adventista el séptimo día. No. No te van a poder responder. ¿Quién eres? Israel. Y con orgullo lo debes de decir. ¿Quién eres? ¿A dónde perteneces? Soy Israel. Bueno, eso es tener identidad, eso es tener pertenencia. Nosotros no pertenecemos a la sinagoga de Java Ministerios. No, esto es una pequeña muestra de quiénes somos en realidad. Este lugar, y tú y yo y todos nosotros somos miembros de la asamblea de Elohim llamada Israel. Eso es identidad. Por eso traemos esto. Por eso traemos tzitzit. Por eso usamos talí. Porque nos da identidad. Ahora pregunto yo, ¿Mashiach usó talí? Claro. ¿Usó su kippah? Claro. Claro que sí. ¿Mashiach usaba baños rituales? Sí. ¿Por qué? Porque él no quebrantó la Torah y él cumplió todos los mandamientos. Porque de otra manera no hubiera podido ser el Cordero perfecto y sin mancha que subiría a la cruz a morir y a derramar su sangre limpia para limpiar la nuestra. O cómo nuestra sangre iba a ser limpiada con una sangre llena de triglicéridos y colesterol. O sea, imagínense un Mashiach comiendo puerco, pues. Y cada vez que iba ahí al mar de Galilea se empacaba de cócteles de camarón con ostiones y con una chela, ¿no? O sea, y eso es lo que dicen los evangélicos, los cristianos, perdón, pero ese Mashiach es el de ellos. El de nosotros es un Mashiach judío que tenía mandamientos, que amaba a Elohim y que era perfecto y enseñó a su pueblo a tener mandamientos, a tener temor de Elohim. Y le dijo al mundo, quien quiera, véngase para acá.
Nomás crean en mí, yo los injerto. Dale un aplauso al Creador. El Eterno muestra la colectividad. Así como a nivel personal, muestra los errores en los que puede caer una persona al tener una espiritualidad incorrecta. Hashem no tiene enseñanza reservada para su pueblo y otra enseñanza para las naciones. Eso no es del Eterno, ¿sí? Sino una sola enseñanza. Y todo aquel que venga a Israel a injertarse recibirá la misma enseñanza. Pues eso, pues de haberlo, es decir, una doble enseñanza, hablaría de una dualidad del Eterno. Y el Eterno no es dualidad, el Eterno es Ejad, es uno. O sea, no hay enseñanza para los cristianos, no debiera haber enseñanza para los cristianos y enseñanza para los judíos. Mashiach, él vino a sellar la enseñanza perfecta, que es lo que les leí ahorita en Apocalipsis. Los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua HaMashiach. ¿Tienes las dos? Estás del otro lado. Si no tienes mandamientos, eres un pecador. Y si te ocurre, como con los primos judíos, tienes mandamientos y tienes Torah, pero no tienes al Mashiach, corres peligro. Tanto los primos judíos están dislocados como el cristianismo. Sí, porque el cristianismo no es del Eterno, no es del Mashiach. Mashiach no vino a fundar una iglesia, ni a crear una nueva fe, ni a dar origen a un nuevo pueblo, no. ¿O acaso escribió el Mashiach una nueva Torah? No. ¿Escribió alguna carta el Mashiach? Él no vino a escribir nada. Mashiach vino a cumplir lo que está escrito y a su vez completar la pieza que hacía falta para que el hombre regresara a Hashem. Pero no podemos estar bien delante de Elohim si ignoramos la Torah y quebrantamos mandamientos. Mashiach no nos enseñó eso. Mashiach dijo: guarden mis mandamientos, permanezcan en mi amor, así como yo he permanecido en el amor del Padre, guardando sus mandamientos. Y otra vez, ¿los mandamientos de Mashiach difieren de los mandamientos del Padre? En absoluto. Entonces, ¿cuáles eran los mandamientos de Mashiach? Los que estaban en la Torah. ¿Y por qué no le enseñan al cristiano Torah? Porque va a despertar de su letargo. Y eso no conviene a Roma, eso no conviene a Edom, eso no conviene al sistema religioso. ¿Vamos bien? Así como que las tripitas se comprimen, ¿verdad? Baruch Hashem. Todo es uno. Él, cuando se trata de sus cosas, de su enseñanza, todo es uno. Sin embargo, la serpiente y el hombre inicuo siempre justificarán otro camino, una alternativa que le permita al hombre vivir a su manera, justificando y defendiendo su posición al margen de la que Hashem desea que el hombre asuma. Fuera del camino de la unidad perfecta en Hashem, ¿cómo nosotros que tenemos a Mashiach logramos esa unidad perfecta con Hashem? Por medio de Mashiach. Yo quiero que ellos sean uno contigo, así como yo soy uno contigo, a través de mí. O sea, Él es la conexión de unidad. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. O sea, Él hace la conexión, Él hace la unidad. ¿Ok? Sin santidad, nadie verá a Elohim. ¿Cómo adquirimos santidad?
¿Cayéndonos cada domingo? ¿Cómo? Con mandamientos. Los mandamientos nos santifican, nos purifican, nos corrigen, nos dan identidad. ¿Ok? Ahora bien, el error por ignorancia o descuido, Hashem lo perdona. Pero la persona que deliberadamente, sabiendo que está mal, se dice que ultraja a Hashem, debido a que el Eterno es uno y la persona toma otro camino. Así, un camino alterno indica la negación de la perfección del Eterno, lo cual es inaudito e insolencia pura de parte de las almas corrompidas y atrevidas. La unidad es perfección y solo es la que emana de Yahweh. Estos son los caminos correctos, los que vienen de Él. Hay un solo culto, un solo altar, una sola manera, unidad absoluta en todas las cosas de Yahweh. ¿Cuántos Mishkan hay? ¿Cuántos templos hay? Uno. Este templito chiquito no es un templo más, es la suma de un gran rompecabezas que hay y que reflejan la parte visible de algo que está allá. Ok, otra vez. Latoso, pero son ejemplos muy buenos. La cruz. ¿Qué hace una cruz en un altar? Es la señal de la victoria. Bueno, esa es una interpretación, pero al margen de la interpretación, vamos a quitar las interpretaciones. ¿Qué era una cruz? Una máquina de tortura. Eso es una cruz, una máquina de tortura, y quien se subía ahí sangraba hasta la muerte. Y cuando una cruz estaba vacía, ¿era porque iba a ser usada o ya había sido usada? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la victoria? Fíjense la incongruencia. En todo caso, si quieren atribuir algo visible a la victoria de que Mashiach se levantó entre los muertos, pues mejor la señal de una tumba vacía, ¿no? Yo creo que es más adecuado que una cruz, porque la cruz murió, pero en la tumba se levantó. O sea, quiero que vean la incongruencia, la ignorancia y el error. Por eso nosotros consideramos que una cruz es una ofensa. Una cruz no puede estar en nosotros, porque la cruz no tiene nada que ver con el pueblo de Elohim. Nada que ver. Entonces son las cosas que tenemos que empezar a movilizar y a preguntar y a cuestionar. Para los hermanos, amigos y simpatizantes que son de otras congregaciones, pregúntenle al pastor. Pregúntenle a su pastor estas cosas. El centro de gravedad de la unidad es su voluntad, la cual el hombre debe instruirse, estudiarla y ponerla en práctica de manera armonizada, no aceptando desviaciones. ¿Vamos bien? Ya vamos a terminar. La tzitzit. En esta parte hay una historia donde hay un joven que viola el Shabbat y se pone a cortar leña y lo matan, o sea, lo ejecutan, porque le advirtieron y no hizo caso y siguió cortando leña, entonces lo echan. En el caso del joven que fue sorprendido y advertido de su falta, rompiendo la santidad del Shabbat, fue ejecutado, pues hizo caso omiso de la advertencia. Se comportaba de manera desarmonizada e incongruente de la comunidad como Hashem no deseaba que se comportaran, así lo hizo él. Así, el hombre requiere ciertos apoyos para poder estar atento a mantenerse en unidad individual y colectiva con el Eterno. Parte de esto son los tzitzit. Una persona que trae tzitzit, ¿cómo tenemos que verla? ¿O cómo interpretamos eso? Que es una persona que tiene mandamientos, que es una persona que está bajo pacto. Cuando tú vas a la casa de una persona y tiene una mezuzá ahí en la entrada, ¿qué quiere decir eso?
que en esa casa se come kosher, que esa casa está bajo pacto, que en esa casa hay mandamientos, que esa casa pertenece a un grupo, a una familia que pertenece a una nación especial. O sea, no es por moda, sino es para decir, ay, qué padre se ve. Ay, el pastor tiene una mezuzá en su casa, yo también. No es para eso. Es decir, si tienes una mezuzá ahí en la entrada de tu casa, le estás diciendo al diablo, aquí no vas a entrar, y si entras te quemo. Y le estás diciendo a la gente que esa casa estaba, pero la gente que estudia, el ignorante, ay, qué bonito, sí, ¿para qué es? Pues tienes que ser paciente y enseñarles y decirles, mira, es que eso te dice, es una señal visible. Entonces, cuando nosotros llegamos a nuestra casa y vemos la mezuzá, a mí me recuerda que mi casa es santa. ¿Sí? A mí me recuerda que allí se guardan mandamientos. ¿Sí? Los tzitzit cumplen la misma función. Cuando yo los vea en una persona, a mí me va a recordar los mandamientos del Eterno. O sea, esa persona tiene mitzvot. Entonces, cuando yo vea sus tzitzit, voy a decir, caray, ¿ando mal o ando bien? O sea, es una señal visible para que yo me contraste y no pierda de vista que tengo mandamientos, que debo tener mandamientos, que debo guardar mandamientos. Señales visibles de algo que está en lo invisible. El talit, igual. ¿Por qué oramos antes de ponernos el talit? El talit no se pone como el borras, ¿sí? El talit se tiene que hacer una oración que activa algo en lo invisible y que hace que el hecho de que yo me ponga eso en la cabeza tenga un verdadero impacto en mi protección y en mi cuidado. ¿Sí? ¿Qué decimos? ¿Se acuerdan? O sea, ¿qué estoy diciendo ahí? Estoy activando cosas en lo invisible. ¿Qué estoy activando? Protección y cobertura. O sea, el talit por sí mismo y me lo engarroto en la cabeza, no sirve para nada. Si quiero presumir, pues está bueno, ahí está bien. Pero es un trapo, nada más, es un trapo en mi cabeza, adornándome si no activo y si no muevo fuerzas en el mundo espiritual. Por eso es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivano leitotev b'tzitzit. Amén. Ahora sí, me lo pongo y ¡pum!, empiezo a mover el mundo espiritual. ¿Pero por qué? Porque primero activé cosas. O sea, hay una razón, hay un motivo de por qué hago eso antes. Cosas visibles para activar cosas en lo invisible. ¿Ok? ¿Vamos? El Eterno dijo a Moshe para decir: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan para ellos tzitzit. En las esquinas, tzitzit es el plural de tzitzit y se traduce al español como flecos. ¿Ok? Las barbitas. En las esquinas de sus vestimentas, por sus generaciones. Y en la tzitzit de cada esquina pondrán un hilo azul turquesa. Construirán tzitzit para ustedes a fin de que las vean. ¿Cuál es el propósito? De que las vean. O sea que si yo las traigo, el propósito no es sentirme bien judío. Es que ustedes las vean y recuerden todos los mandamientos del Eterno su Elohim y los cumplan. Y no exploren tras sus corazones y tras de sus ojos, tras de los cuales ustedes se corrompen, a fin de que recuerden y cumplan todos mis mandamientos y sean santos para Elohim. ¿Cómo se adquiere santidad? ¿Trayendo tzitzit? No, cumpliendo mandamientos. Y traer tzitzit es solo una parte de ello. Yo en Shabbat casi no me pongo los tzitzit de mi ropa porque los tengo en el talit.
¿sí? Entonces, prefiero ponerme el talit que traer el de abajo, ¿sí? Aunque tenga mucho calor, pero me siento cobijado, me siento bien, lo necesito. Porque se mueve mucha energía, se mueven muchas emociones cuando estamos en la prédica, se mueve mucha mala leche. Entonces necesito protección, ¿sí? Entonces para eso es, ¿sí? ¿Vamos bien? Hashem habla. Bueno, vamos a dejarla aquí. Vamos a dejarla aquí, pero quiero que se lleven esta rica palabra y entiendan que estudiar Torah es para corregir nuestros errores doctrinales. Cuando venimos del evangelismo, cuando venimos del cristianismo, traemos cosas que no son torales, ¿sí? Y que cuando empezamos a aprender y a comprender, dices tú, a la torre, o sea, qué padre. Miren, en alguna ocasión una vez me dijo una hermana cristiana que no es de esta congregación, hace años, me dice, oiga pastor, Fer, que me tiene mucha confianza, Fer, deberías de abrir portales. ¿Te acuerdas, manita? Deberías de abrir portales y hacer que descienda el Espíritu. Y yo, no, hombre, le voy a abrir la puerta a un demonio. ¿Sí? Errores y doctrina. O sea, ¿qué era lo que ella me sugería? Que metiera dentro de la asamblea al espíritu impostor. Dice, porque necesitamos sentir, necesitamos que ese fuego descienda. No, espérenme, no es así. La mala enseñanza. Como no ocurrió y no le hice caso, pues se fue. Eventualmente viene una persona, un varón, y dice, pastor, deberías, y lo mismo, la misma historia. Y dije, no, manito, no funciona así. Eso se va a manifestar como el Señor quiera, no como uno quiere. Eso es manipular a la gente, manipular las emociones, distraer a la gente. Mashiach dijo algo muy importante y con esto voy a cerrar. A la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Conocimiento. Las cosas las hacemos con conocimiento. Hay otra frase que nuestros sabios dicen: nosotros creemos solo en lo que sabemos. Porque si no conocemos, si no sabemos lo que hacemos, estamos en peligro. Vamos a cometer muchos errores y vamos a abrir la puerta a muchas cosas que no están bien. Por eso estamos obligados a adquirir o activar en nosotros esas esferas de conocimiento, sabiduría y entendimiento. Jokma, Vina y Da'at, que se activen en nosotros para poder entender todas estas cosas y dar los cambios, hacer los cambios que necesitamos completamente conscientes de lo que estamos haciendo. Con plena sabiduría sabremos fructificar, es decir, sabemos cómo fructificar. Y es así como el dogma de fe, escuchen bien, el dogma de fe y la doctrina equivocada son destruidas con el conocimiento de la Torah. Dale un aplauso al Creador. Vamos a cerrar la enseñanza con la última oración. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah y ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén. Y nos despedimos de las naciones. Shalom. Muy bien, familia.